aquí en la señal del canal del Congreso. Para todos nosotros, esta reunión que estamos celebrando desde el Senado de la República, sobre todo en el marco de este tan polémico tema que se ha generado, que es el de las reformas secundarias, 16 leyes, 16 ordenamientos jurídicos se tendrán que reformar para poder adecuarlos, para poder ponerlos acorde a nuestra pasada reforma constitucional. Una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que hemos señalado ha sido de las más importantes que ha celebrado este Senado de la República, porque a diferencia de otras que también hemos podido atender y que son importantes para el país, en el caso de telecomunicaciones hemos tenido un impacto inmediato en la ciudadanía, un impacto inmediato para con nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, de recientemente haberle dado vida al IFETEL, un órgano autónomo, un órgano en el que se depositó por esta pasada reforma constitucional una serie de facultades que se contemplaban impensables, que tenían que ver con definiciones sobre entes que tenían una predominancia o tienen una predominancia todavía en el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país, y que bueno, ha venido tomando una serie de resoluciones que han sido incluso polémicas, que todavía siguen algunas debatiéndose en medios de comunicación. Una reforma constitucional que a todos nos dejó satisfechos, se dio prácticamente la unanimidad en el Congreso, pero que ahora recientemente en este año, en el mes de marzo, recibimos una iniciativa de manos del Ejecutivo Federal en donde se plantea la reforma a 16 ordenamientos legales para poder armonizar esta pasada reforma constitucional con todas estas leyes. Y bueno, nos preocupa porque encontramos elementos que nos permiten afirmar que esta reforma, esta propuesta, esta iniciativa se separa del espíritu de la pasada reforma constitucional. Nos preocupa sobre todo porque trastoca ejes que sin duda reconocemos como avances importantes. Por ejemplo, este órgano del que estamos hablando, el IFETEL, nos preocupa porque plantea de nueva cuenta retirarle facultades, retirarle todas estas posibilidades de definir la predominancia o no de estos entes en el mercado. Entre otras cosas, nos preocupa, por ejemplo, que hay un planteamiento para regresar a manos del Estado el control en los medios de comunicación. Se habla de regresarle facultades a la Secretaría de Gobernación para revisar contenidos, por ejemplo, que es una lucha que hemos dado de muchos años a la fecha y que está lograda, está conquistada ya en la pasada reforma constitucional. Vienen temas que nos preocupan, como el planteamiento, nos parece burdo, de una especie de reforma penal al interior de esta reforma de telecomunicaciones. Encontramos, por ejemplo, propuestas como la de instruir a las empresas de telefonía, por ejemplo, para que con la simple solicitud de un ministerio público, que es una autoridad que no tiene concluida una investigación y mucho menos una resolución en torno a algún señalamiento, bueno, que con su simple solicitud se le obligue a estas empresas a entregar información privada de los ciudadanos, además a conservar información durante 2 años, por ejemplo, a solicitar el récord de llamadas de un ciudadano al cual ni siquiera se le ha calificado como responsable o como culpable en algún delito. Y bueno, está otro tema que también nos interesa, al amparo de la inseguridad que lamentablemente ha caracterizado recientemente a nuestro país. Se plantea la censura, lo que ubicamos como la censura en Internet, es decir, ubicar o geolocalizar a algunos usuarios, ubicarles, además de físicamente, interrumpirles la señal, el que sean consignados a partir de las expresiones que viertan
a través de las redes, y bueno, nos preocupa porque es una herramienta que sin duda nos ha ayudado, ha abonado a la democracia en nuestro país, pero además es un medio de comunicación cada día más frecuente, sobre todo para los jóvenes en nuestro país. Y bueno, están todos estos planteamientos, una reforma además que no abre espacio para revisar lo que conviene con los medios públicos, lo que conviene con los medios sociales, que también fueron o tuvieron un avance en la pasada reforma constitucional. Entonces, bueno, son muchos elementos los que nos preocupan. Nosotros sabemos, por supuesto, del dominio que tiene usted como relator, además de las posiciones que ha guardado como defensor de la libertad de expresión, los derechos humanos además, y bueno, por eso nos parece fundamental que en este proceso, que además no hemos logrado concluir, terminó nuestro periodo ordinario y no pudimos lograr un acuerdo, un consenso para abordar estas reformas, nos parece que dentro de lo positivo, bueno, pues está la posibilidad de escuchar opiniones, experiencias como la de usted, para poder pues normar un mejor criterio en este trabajo que sin duda tenemos de manera obligada que atender a la brevedad. Yo quisiera, para dejar en el uso de la palabra al señor Frank La Rue, quisiera solicitarle a mi compañero senador Zoé Robledo que nos pudiera compartir la semblanza del relator de la ONU para tener sobre todo pues la dimensión de quién nos va a dirigir este mensaje en un momento más. Muchas gracias. Claro que sí, senadora presidenta. Bienvenido, señor Frank La Rue, al compañero Rabín Salazar, a todos los medios de comunicación y a quienes nos acompañan. Actualmente el señor Frank La Rue es, como ustedes saben, el relator especial de Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión desde agosto del año 2008. El señor La Rue cuenta con una amplia experiencia en temas de derechos humanos, es abogado y director del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, DEMOS, ahí en su país natal, en Guatemala. Es licenciado en Derecho por la Universidad de San Carlos, Guatemala, y cuenta con un posgrado en Política Exterior de Estados Unidos de la Johns Hopkins University. También fue profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Rafael Landívar de Guatemala. Es miembro fundador y fue director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Participó en la presentación del primer caso de derechos humanos de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asimismo llevó ante instancias judiciales el primer caso de genocidio en contra de la dictadura militar en Guatemala. En 2004 fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en materia de derechos humanos. Del año 2004 al 2008 se desempeñó como comisionado presidencial para los derechos humanos en Guatemala y ha sido también asesor de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Es presidente de la Junta de Gobierno de la ONG DEMOS y consultor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Sin duda, su presencia engrandece este Senado de la República por la altura de su cargo, por la relevancia del tema que lo ocupa y sobre todo por la trascendencia de sus opiniones y la trascendencia de sus recomendaciones para países como México, que tiene todavía deudas democráticas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, presidenta y senadores, miembros de esta comisión. Primero, quisiera decirle tanto a las y los senadores presentes y a todos los funcionarios de este Senado y a los amigos y amigas de la prensa y de organizaciones que nos acompañan, que es un gran privilegio para mí estar de nuevo en este Senado. No es primera vez, he tenido el gran honor de estar aquí varias veces. Y me alegra mucho, comentaba con el colega Alan García de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos acá en México, que este fue precisamente el salón donde me tocó hablar en una audiencia pública cuando se abrió el proceso de audiencias públicas que este Senado empezó
a desarrollar. Y todo en referencia con las reformas constitucionales, que fue un proceso para mí realmente modelo y muy especial. Quisiera, además, felicitar a México por estas reformas. Como ustedes saben, yo vine en el año 2010, en agosto del 2010, a una visita oficial junto con Catalina Botero, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una gran amiga personal, pero además una colega relatora de otro organismo con la que coincidimos plenamente en nuestros planteamientos, y esto nos permitió hacer una visita conjunta. Fue una visita realmente exitosa, donde elaboramos una serie de recomendaciones que hicimos al final de la visita en una conferencia de prensa y después en sendos informes, cada quien a su organismo, ella a la OEA y a mí me tocó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informe que por cierto pueden obtener en la oficina del Alto Comisionado por escrito. Esta visita de hoy no es oficial, es una visita académica, he venido por varios temas, pero especialmente por una conferencia que hice hoy en la mañana para el tema de protección de periodistas que abrió el Procurador General de la República, y también para estar hoy en el Senado con estos amigos y amigas senadores y actualizar mi información sobre cómo ha caminado el tema de libertad de expresión a partir de las recomendaciones que hiciéramos en esta visita oficial. No se trata, pues, y esto es importante dejarlo claro, de algo nuevo, de una nueva visita, no estoy investigando casos ni situaciones, sino simplemente dándole seguimiento a lo que ya planteamos en una ocasión y manteniendo un diálogo técnico y de apoyo al Estado mexicano a través de todos sus organismos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en los órganos de justicia. Esto es para mí muy importante porque, digamos, en las relatorías me parece que es bueno no solo hacer una visita y dejar recomendaciones y después olvidarlas, sino mantener un diálogo abierto con los países que se han visitado. Yo tengo 2 periodos como relator y en esto me ha tocado visitar varios países, algunos en misión de país completa, para analizar la situación general del país, otros en lo que hemos llamado misión oficial técnica, que ha sido solo para analizar una legislación o un punto particular. Eso lo he hecho en Hungría, lo he hecho en Argentina, lo hice en Uruguay y en varios países del mundo para ver temas de legislación aplicable a libertad de expresión, telecomunicaciones, internet y otros fenómenos. Creo que en México se dio un gran salto, y parte de mi interés en estar hoy aquí es felicitar al órgano legislativo de México y a este Senado en particular por las reformas constitucionales. Creo que son excelentes y es realmente un planteamiento profundo, lo decía la presidenta de esta comisión, es el marcar un hito histórico en México sobre la defensa de los derechos humanos en general. Creo que fue para llegar a una mayoría calificada en el Senado y en la Cámara Baja, implicó un tremendo esfuerzo y una gran coincidencia, un consenso de todos los sectores y de todos los factores. Yo creo que esto es una muestra de nacionalismo mexicano y de orgullo en un México democrático y en un México que se conoce como país defensor de los derechos humanos. México ha jugado un gran papel tanto en la OEA, defendiendo al sistema interamericano de derechos humanos, como en Naciones Unidas, como uno de los países promotores de estos sistemas. De hecho, México tuvo la primera presidencia del Consejo de Derechos Humanos cuando el Consejo fue creado recientemente. Se transformó de Comisión de Derechos Humanos a Consejo. Creo pues entonces que era correcto históricamente, era dable que México hiciera esta reforma y los felicito. ¿Cuál es el desafío que veo para México en este momento? Cuando uno tiene una reforma tan buena, la tiene que defender a cabalidad, la tiene que defender hasta el final, hasta el detalle. Hacer una reforma tan profunda, filosóficamente correcta, conceptualmente correcta, implica defender esa reforma hasta los últimos detalles que ahí se pusieron. Yo he estado viendo los temas de libertad de expresión, el reconocimiento de la comunicación como un servicio social, el reconocimiento del principio de diversidad y pluralismo, que un pueblo debe estar informado, porque
la libertad de comunicación que tienen los medios y la libertad de prensa. Este 3 de mayo estamos celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Yo recién vengo de un evento en UNESCO en París sobre eso. Esta libertad de prensa tiene una doble dimensión, es la defensa de las y los periodistas en su misión de documentar un hecho y de trasladar la información a un público, pero más importante aún es el servir a un pueblo para que el pueblo ejercite su derecho a estar informado. Y es el derecho de un pueblo a estar informado, implica estar informado con diversidad y pluralismo. Este es un viejo principio en la libertad de expresión, con diversidad de medios y con pluralismo de ideas. Esto no es nada nuevo, no es algo que yo inventé en mi relatoría, es un principio histórico reconocido desde la Declaración Universal y muy trabajado especialmente por UNESCO, los colegas de UNESCO, en su trabajo doctrinario sobre el tema de comunicación. Diversidad de medios quiere decir que pueden haber medios escritos, medios radiales, televisivos o medios electrónicos como el Internet. Pero diversidad de medios también tiene relación con la propiedad de los medios. Quiere decir que pueden haber medios comunitarios al servicio de una comunidad, que pueden haber medios étnicos al servicio de pueblos indígenas o de una minoría étnica, pueden haber medios comerciales o pueden haber medios públicos por propiedad de entes del Estado, siempre y cuando sean autónomos, independientes del poder político. Esto es importante, esta diversidad le da a la población la posibilidad de buscar el acceso a estos medios que satisfagan diferentes necesidades. Y el principio de pluralismo es que esto permite, esta diversidad de medios permite que haya un pluralismo de ideas, que permita que uno pueda contrastar una misma noticia trabajada desde dos puntos de vista, informada de varios puntos de vista, para que sea cada persona el que ejerza su libertad de pensamiento, elaborar su pensamiento y sus conclusiones y opiniones propias. Por eso el mandato que yo ejerzo se llama el de libertad de opinión y expresión, porque es el derecho a buscar información para construir opiniones y a partir de la opinión diseminar esas opiniones e ideas e información. Yo creo que este doble mensaje de la doble dimensión del ejercicio de este derecho es muy importante. Entonces, ¿cómo se traduce esto que ustedes han hecho como México en las reformas constitucionales en una legislación ordinaria que desarrolle estos principios a cabalidad y que en ningún momento vayan a retroceder en estos principios? Hay que defender esta diversidad, yo creo que es muy importante. Algunas leyes, mucha gente me ha preguntado si hay leyes modelo. Argentina tiene una buena ley que me pareció muy importante y yo la defendí, porque fue un modelo para América Latina. Argentina tiene la ley de servicios audiovisuales donde dividía las frecuencias de radio y televisión en frecuencias comunitarias, comerciales y públicas en un 33% del espectro del cuadrante. La tercera parte exacta para cada uno. Yo no pondría un porcentaje porque me parece que el Estado no va a poder tener un 33% de comunicación pública, pero sí creo que el esfuerzo que hizo Argentina, la forma en que trabajó al detalle esta ley, el cómo tener acceso a estas frecuencias es muy importante porque hoy le da la oportunidad a todo el mundo a tener medios pequeños locales, medios regionales, medios comerciales, medios comunitarios o a tener medios públicos de Estado que mantengan informada a la población. En Europa, por ejemplo, se tuvo una tradición de medios públicos que se ha mantenido. Se nos olvida que la BBC de Londres, por ejemplo, es eso, es un medio público financiado con fondos del Estado, pero independiente del poder político. Y es una gran experiencia de periodismo independiente. La Radio Netherlands en Holanda, la Radio Exterior de España fue creada así. Y hay una serie de iniciativas de dimensión pública que tienen un servicio no lucrativo, que permiten a la población recibir programas educativos, programas culturales, programas de información necesaria como el clima o desastres naturales, cómo hacer planes de emergencia frente a un terremoto como el que sentimos hoy. Es decir, esto es importante porque el Estado tiene una obligación de comunicarse con el pueblo y dar esta información. Las comunidades a nivel local, a su vez, tienen también el derecho de tener información que a ellos les toca la vida diaria, pequeña de su comunidad. Y los grupos indígenas o minorías étnicas, en Honduras, por ejemplo, donde es complicada el tema de la prensa, y sin embargo han logrado
crear frecuencias para la población afrodescendiente, afrohondureña, le llaman, de la costa atlántica. ¿Por qué? Porque son comunidades muy definidas en su identidad, con un idioma propio, el idioma garífuna de esa región, que tienen y han peleado por su derecho a tener radiodifusión y canales de televisión. Incluso en Honduras hay un ministerio, hay un ministro sobre población afrohondureña en el gabinete de gobierno. Me parece que este reconocimiento a la multiculturalidad, al pluralismo étnico de un país es importante. Y México, al igual que mi país Guatemala y toda Centroamérica, tenemos la riqueza, el gran valor de esa multiculturalidad, de esa diversidad de etnias, de idiomas, de tradiciones y de valores históricos. Esto implica la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, dice, si mal no recuerdo, en el artículo 16, dice que todo pueblo tiene derecho a tener una cultura, un idioma, valores y tradiciones, y tiene, dice, el derecho a reproducirlos. Y por ahí más adelante dice, y tiene el derecho a utilizar los medios tradicionales de comunicación o a tener medios propios de comunicación. Tener medios propios de comunicación quiere decir que puedan en un momento dado acceder a frecuencias de telecomunicación. Esto son valores que debemos de defender. Yo creo que en México la Declaración Constitucional, primero de los principios de igualdad ante la ley, de que todos son iguales, sean del origen que sean, del Estado mexicano que vengan, del grupo étnico, del grupo lingüístico, del origen económico, social que vengan, tienen los mismos derechos, es importante, pero además las posibilidades de expresarse con igualdad y de ser escuchados con igualdad. Estos son valores muy grandes de México que ustedes han defendido en las reformas constitucionales y que yo felicito por eso esa reforma y que deben continuar defendiendo en la legislación ordinaria que se derive de esta reforma constitucional. Tuve la oportunidad recientemente también de ver al instituto que mencionó la presidenta, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al IFT, y me pareció interesante como una experiencia de un instituto federal nuevo que empieza. Creo que el órgano regulador es importante. La ley de Uruguay, por ejemplo, me parece a mí que tiene solo esa debilidad, que el órgano, es una ley, la ley de Uruguay, tuvieron 2 años de consulta con todos los sectores posibles, desde propietarios de los medios, escritos, radiales, televisivos y de todo tipo, hasta usuarios, hasta sindicatos de distribuidores, hasta grupos académicos, participó todo mundo. Protección de la niñez, para ver el tema de los contenidos de protección de la niñez, todo el mundo participó. 2 años permanentes de diálogo. Tienen las actas, las han publicado en un libro, las actas de las minutas de cada una de las sesiones, con las conclusiones abreviadas. Un ejercicio interesantísimo, una ley fantástica, yo creo que es una de las mejores leyes elaboradas también en América Latina. Pero la única comentario que le he hecho a Uruguay, que lo aceptaron y están por corregirlo, es que el órgano regulador responde solo al Ejecutivo, hay 5 miembros y solo del Ejecutivo. Y para mí, tan importante es el contenido de la ley como la independencia del órgano regulador. Es muy importante que el órgano regulador tenga una composición multisectorial de diversos sectores y además sea absolutamente independiente. Pues bien, yo tuve la oportunidad y fue un diálogo muy sabroso, muy rico con los comisionados del órgano regulador para hablar de experiencias. Ellos me preguntaban sobre otros países y qué se ha visto. Y yo les decía, el órgano regulador no solo es un órgano técnico, sino que debe regular hasta dónde llega una frecuencia, cuál es el límite, el mapeo de las frecuencias. No, el órgano regulador también es el que debe ver contenidos, porque el contenido no debe ser visto por órganos políticos, debe ser visto por el órgano regulador, no para censura, ojo, sino los contenidos deben ser vistos en función de 2 temas, la protección de la niñez, que es muy importante, y aquí está la clasificación de programas, el horario de la televisión o la clasificación del contenido de ciertas películas, etcétera, que se pasan por televisión o de contenidos por radio, pero también debe ver el tema delictivo, hasta dónde el delito puede ser sancionado. La Convención Americana, que es lo más avanzado, incluso más que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, dice que en ningún caso puede haber censura previa, pero sí puede haber responsabilidad ulterior por actividades delictivas. No se puede usar medios de comunicación ni para hacerle daño a la niñez, ni promover la pornografía infantil o el tráfico de niños o de personas, ni se puede usar para incitar al delito, al odio racial y a la violencia, ni al crimen organizado, ni al terrorismo. Estas son actividades que deben ser censuradas, pero alguien tiene que definir cuáles son estos contenidos.
Y yo creo que esto es importante que lo haga un órgano independiente, que sea el órgano regulador y no órganos políticos del Estado. Esto me parece a mí que es uno de los temas más importantes. Un tema que en América Latina no existe, yo no he encontrado ningún país, en Europa sí, es el tema de la privacidad. En Europa, así como nosotros todos tenemos o un defensor de derechos humanos, un ombudsman, un procurador, o a veces una comisión nacional con un presidente que es el ombudsman, en Europa casi todos los países tienen un defensor de la privacidad, como un órgano distinto al defensor de los derechos humanos. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos le dieron mucha importancia siempre al tema de la privacidad. Entonces, la privacidad de las comunicaciones, la privacidad del correo, la privacidad de los mensajes telefónicos, de los mensajes por internet, de la investigación periodística, de la confidencialidad de la fuente para la prensa, estos son temas que deben de ser protegidos. Yo hice un informe donde yo digo que privacidad y libertad de expresión son dos derechos muy distintos, pero van íntimamente ligados. Sin privacidad no vamos a poder ejercer la libertad de expresión porque nos vamos a sentir intimidados. Vamos a sentir que alguien nos está observando, monitoreando todo el tiempo. Estos son temas que tenemos que vincular y tenemos que relacionar. En otros países también, en el tema de los medios, Argentina con su ley creó la Defensoría del Lector o la Defensoría del Usuario de los medios, que es un tema interesante. No puede ser un gobierno quien califique a los medios, como algunos gobiernos en el mundo, en varias regiones del mundo han pretendido, o descalificar a la prensa, porque entonces se convierte en un mecanismo de censura política. Pero sí puede ser el público el que decida cómo calificar a los medios. Y como público que recibe la comunicación, tienen derecho a criticar como a los medios como a cualquier otra funcionario, funcionaria, cualquier otra persona. Entonces hay incluso en ese sentido un debate abierto que me parece que es bueno incrementar. Todo debe estar a discusión. ¿Cuál es entonces la propuesta que yo hago para el desarrollo de esa legislación que tiene que devenir? Es primero que sean consultas muy amplias. Las leyes que surjan, que le den contenido ya más práctico, más concreto a los postulados constitucionales, deben ser leyes en las que participe todos los sectores de la población. Hay un término en inglés que usan mucho ahora en Naciones Unidas, el multi-stakeholder dialogue, dicen, es el diálogo multisectorial, pero más que multisectorial es el diálogo de todos los sectores interesados. O sea, cualquier sector interesado, un stakeholder, digamos en este caso, cualquier sector interesado en el tema debe tener la posibilidad de participar si lo desea. Y yo creo que este es un principio fundamental que hay que aplicar. Las leyes deben ser discutidas y consultadas, y discutidas finalmente en estas cámaras, en el Senado y en la Cámara Baja. Pero además de las comisiones que la están elaborando, los dictámenes, discutidas con ciertos sectores, de hacer consulta. Por eso me gustó mucho la experiencia de Argentina, que hubo consultas por provincia de la ley, pero de Uruguay, que hubo 2 años completos de trabajo. Pareciera mucho tiempo perdido, pero yo creo que lo que se pierde de tiempo se gana de consenso nacional, de solidez en la ley, de credibilidad en la ley. Entonces, a veces más vale, yo no digo que tenga que ser de 2 años, ni mucho menos, cada país tiene su dinámica, pero lo que digo es más vale invertir tiempo en la consulta, en escuchar, en oír opiniones, pero que la gente quede satisfecha, que por lo menos pudo dar su opinión, que su opinión valió y se tomó en cuenta. Esta es tal vez mi recomendación más importante en este momento para la elaboración de lo que deben ser las leyes ordinarias de seguimiento, para poder así mantener la defensa de los principios fundamentales de derechos humanos, de libertad de expresión, sin censura, sin condicionamientos, de protección de la privacidad, de protección del principio de diversidad y pluralismo, de protección de igualdad y de universalidad de las comunicaciones. Y tal vez solo como último dato, y con esto sí termino, recientemente fue la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, convocó a un foro mundial sobre Internet en Sao Paulo, que se llamó Net Mundial. Y fue realmente un modelo de reunión, porque sobre Internet hay mucha discusión sobre la gobernanza del Internet. Pero Brasil en esta reunión que hizo con ICANN, el órgano por el cual se pasan los nombres de dominio, pero Brasil logró demostrar que este diálogo multisectorial ellos lo habían empezado hace 10 años con un organismo que se llama el Comité Gestor de Internet, el CGI.
y ahora le llaman CGI.br, porque además el CGI, además de ser un órgano de consulta y de elaboración de política pública que sugiere al gobierno, además es el registro del nombre de dominio que termine en .br, .brasil, digamos, ¿no? Entonces toda dirección de internet que termina en .br se registra con ellos. A un costo casi gratuito, se paga una cantidad simbólica por la tramitación, pero es básicamente gratis. Entonces Brasil ha logrado crear, primero, un diálogo multisectorial efectivo. Es el único país del mundo que lo hizo realidad. Porque diálogos hay muchos, el Foro de Gobernanza del Internet, el IGF, se ha tratado, pero ellos lo convirtieron en un órgano de Estado, de consulta, consultivo, pero de Estado, que elaboró 10 principios sobre el Internet, donde los más importantes era la perspectiva de derechos humanos, la universalidad que debe tener el Internet, o sea, que también implica acceso universal, y la neutralidad que debe tener, no debe estar al servicio de ningún país, de ningún poder económico, de ninguna ideología, de ningún sector político, sino de estar al servicio de la globalidad, por encima de fronteras y de intereses. Esto les ha permitido después elaborar un proyecto de ley que se llama la Ley de Marco Civil, y la presidenta Dilma pudo en el foro mismo tener la buena noticia que el Senado aprobó la ley y ella la suscribió ya como ley en el momento en que se realizaba el foro. Es la ley más progresista que sobre Internet tiene un país, viene de América Latina, es un orgullo para todos los latinoamericanos, pero además es la experiencia concreta de 10 años de trabajo de un foro multisectorial que ellos tienen. Esto es la prueba que desde América Latina podemos hacer cosas que marquen la dinámica del mundo entero. A mí me toca ver al mundo entero, entonces me encanta decir, yo debo tratar como relator a todos los países por igual, no importa de qué continente, pero debo confesar que me encanta ver que América Latina siente buenos ejemplos. La reforma constitucional de México es un gran ejemplo, felicito a México, esperamos que esa reforma continúe siendo defendida con toda la legislación ordinaria que tiene que elaborarse y que sea producto de estas consultas multisectoriales en México, el Estado Federal de los Estados Unidos mexicanos, para la defensa de los derechos humanos y de la democracia en este país. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por compartirnos esta visión, tan importante mensaje. Vamos, si ustedes están de acuerdo, a escuchar intervenciones de los senadores que están aquí con nosotros, que todos queremos aprovechar su presencia, hacerle preguntas sobre algunos temas que nos despiertan mayor interés y en algunos casos hasta preocupación sobre estos planteamientos que tiene la propuesta que el pasado mes de marzo pusiera en el Senado el Ejecutivo Federal. Vamos a escuchar al senador Rabín, ¿quieres decir? Al senador Rabín, él es integrante también del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Da muchísimo gusto recibir al relator Frank La Rue, es un honor tenerlo en el Senado, sobre todo en este momento en que se está dando una discusión muy importante en este tema de las telecomunicaciones. Sin duda el mundo va evolucionando de una manera acelerada, ya hemos escuchado y hemos visto estos cambios que se van generando en varias regiones del mundo. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar precisamente en una reunión con integrantes del Parlamento Europeo, donde justo lo que ha mencionado el señor La Rue es una realidad. En Europa, los 28 países que integran la Unión Europea están defendiendo con uñas y dientes el derecho a la privacidad, el derecho de las audiencias, situación que también ha sido puesta de manifiesto en esta última reunión sobre Internet en Brasil, situación que también ha sido comentada incluso por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica muy recientemente, y que por supuesto México no puede quedar exento. Yo creo que el tema de los medios en todo el contexto que debe de preverse no puede quedar excluido en nuestro país, y por eso me da mucho gusto escuchar, y de veras lamento que haya otros compañeros que no hayan podido asistir por algunas razones de otras expresiones políticas, pero que hubiera sido muy ilustrativo y muy edificante el poder escuchar, porque creo que lo expresado por el relator ha sido muy coincidente
con lo que estamos planteando, con lo que estamos defendiendo. Nosotros hemos planteado defender la reforma constitucional que se dio, porque yo creo que nuestro país hasta ese momento había dado un gran paso en la posibilidad de ir generando mayor competencia en el caso de la televisión, de la radio, de los monopolios que han existido históricamente en nuestro país, y ahora con estas reformas se trata de que pueda haber una mayor competencia para que finalmente los usuarios, las audiencias tengan opciones. Se trata de defender los derechos de los medios comunitarios, de los medios sociales, de los medios rurales, de las universidades, etcétera, y que lamentablemente en esta presentación de reformas secundarias vienen en contra de lo que se planteó en la reforma constitucional. Se trata de poder avanzar también en la diversidad de contenidos. En esta propuesta de leyes secundarias vienen empalmados o vienen con cierta confusión los planteamientos en cuanto a quién le corresponderá el tema de los contenidos en medios públicos. Ahora se plantea que sea el instituto en la constitucional, y ahora en las secundarias que sea la Secretaría de Gobernación, lo cual genera cierta confusión. Y así como eso, en el grupo parlamentario se han detectado algunos puntos que nos llaman particularmente la atención porque significan un retroceso a lo que efectivamente se apoyó en la reforma constitucional prácticamente por todos los grupos políticos. Por eso, insisto, nos fortalece mucho su presencia, por eso me da mucho gusto que haya esta plena coincidencia en los temas que se están tocando, y yo creo que como país debemos aprovechar que hay la voluntad de todas las expresiones políticas de poder avanzar en el sentido correcto, de hacer que la ciudadanía finalmente, al margen de los acuerdos políticos, sea quien se beneficie con los cambios que se están trabajando desde las dos cámaras en el Congreso de la Unión. Me gustaría solo comentar dos frases que se han mencionado en algún momento y que me gustan por parte del relator. Una que dice: a mayor concentración, menos pluralismo y diversidad, menos democracia. Mucha razón en este pensamiento. El hecho de concentrar en algunos muy pocos medios la información, que no haya pluralismo, efectivamente afecta la posibilidad de que la gente tenga opción y de que se genere mayor democracia en nuestro país. Y también los medios pequeños, comunitarios, pobres, son tan importantes como los grandes medios para que cualquier pueblo formule su propia opinión y llegue a sus propias conclusiones. Totalmente coincidente. Aquí en el estado de Guerrero hay una estación de radio que se llama La Voz de la Montaña, y en esta estación cada hora transmiten en un idioma, en un lenguaje, un dialecto distinto, en otomí, en náhuatl, en español, evidentemente, en fin. Y era un ícono, digo era porque no ha recibido el apoyo oficial que debiera de darse, y no solamente ahí, esto mismo debiera de ser reproducido en el norte, en el centro, en el sur, para que precisamente nuestras distintas comunidades tengan la posibilidad de mayor acceso y de mejor comunicación. Por eso nuevamente bienvenido, es un honor tenerlo aquí, y con mucho agrado veo que es muy coincidente con lo que hemos venido planteando desde siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muy bien, vamos a escuchar ahora a nuestro compañero también, senador Zoé Robledo, también integrante de nuestro grupo parlamentario. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora Barrales. Muchas gracias por su tiempo, por la atención que le da a este proceso legislativo en México. Estamos ahorita, entiendo, transmitiendo justamente estas opiniones y este encuentro con usted en el canal del Congreso, que se ha convertido en el último reducto de la discusión en materia de telecomunicaciones, porque efectivamente este debate se está dando sin una cobertura amplia como debería de ser en otros medios de comunicación. Y sí quiero manifestar mi extrañamiento y mi preocupación por la ausencia de otros compañeros
senadores de las tres comisiones. Son dos comisiones muy grandes, la de Radio, Televisión y Cinematografía, a la que pertenecemos, la Comisión de Comunicaciones y Transportes y la Comisión de Estudios Legislativos, porque hubiera sido muy importante que ellos escucharan las experiencias que nos ha hecho y le pudieran hacer las preguntas también sobre este tipo de procesos. Yo quiero ser optimista y pensar que la ausencia responde a un desconocimiento de la relevancia de las opiniones y recomendaciones de un relator de Naciones Unidas y no al hecho de que no coincidan con las opiniones de este relator. Pero bueno, eso es un asunto interno y no lo quiero comprometer tampoco en este debate que sé que no es tampoco su interés. Déjenme comentarle dos temas sobre lo que nos preocupa de este proceso. Efectivamente, como usted lo ha señalado, todos, no solamente en México, no solamente en el Senado, celebramos las reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del año pasado. La primera preocupación, la primera alerta que puso el Partido de la Revolución Democrática en este sentido fue que en el proyecto de leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo, pues había un giro de 180 grados en temas como el bloqueo de la señal, censura previa de contenidos, el tema de almacenamiento de datos como exigencia para las empresas durante un periodo de 2 años sin que para esto mediara una orden judicial, la obligación que les estaba dando a los concesionarios de proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad, sin que mediara tampoco orden judicial, y con lo que usted sabe revela esto, si lo ponemos durante un periodo largo de tiempo, la obligación también de permitir la intervención por parte del gobierno de las comunicaciones privadas, en fin, una serie de elementos. Justamente por esas razones, y bueno, en este caso la ausencia es virtuosa porque nos da más oportunidad de abusar de su tiempo y de su presencia, yo quisiera hacerle entrega de una ley, una iniciativa de ley que presentamos el día de ayer el senador Armando Ríos Peter y su servidor, que es la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, que es una respuesta a estas leyes secundarias, porque creemos que los usuarios deben de, justamente como ya se ha mencionado, pues tener la protección que merecen, porque coincidimos que la privacidad y la libertad de expresión son dos elementos efectivamente distintos, pero entrelazados para su ejercicio pleno y democrático. Por eso se le entrego y obviamente nos dará muchísimo gusto, perdón que me cruce, nos dará muchísimo gusto conocer su opinión sobre esta ley. Estoy abusando de su presencia, pero nos encantará poder conocer su opinión y poderla incluso enriquecer a partir de alguna opinión que nos pueda dar sobre esta pieza legislativa particular. La otra parte que creo que es muy importante es justamente es lo que tiene que ver con el proceso legislativo. A mí me llama mucho la atención y honestamente yo desconocía el caso uruguayo y este hecho de haber discutido una reforma similar durante 2 años. Creo que debería de grabarse en piedra en el Senado de la República que esta expresión suya de que lo que se pierde en tiempo se gana en consenso nacional. Creo que para aquellos que siguen hablando de tácticas dilatorias y demás, sería extraordinario que hubieran podido escuchar esta opinión. Ojalá estén viendo el canal del Congreso. Y finalmente, quisiera hacerle una pregunta muy particular sobre el tema de leyes secundarias y lo que tiene que ver con la censura previa, porque cuando se está planteando en el artículo, en la protección del artículo 7º, que prohíbe la censura previa, y el 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pareciera que hubiera un contrasentido en estas leyes secundarias, porque se está planteando este asunto, es en el artículo 145,
sobre la libre elección, en donde plantea, y lo cito: los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos. Me parece que estas palabras podrían estar habilitando la posibilidad de una censura previa mediante otras disposiciones normativas, por lo cual nosotros consideramos que deberían de ser eliminadas. Pero además, la fracción cuarta de ese mismo artículo, y esta es la pregunta que le quisiera hacer en particular, permite el establecimiento de normas de responsabilidad de intermediarios. Es decir, se está colocando a los concesionarios o a los autorizados para prestar el servicio de acceso a Internet, o sea, es decir, las empresas privadas, en una posición para que ellos sean quienes juzguen la supuesta licitud o ilicitud de los contenidos, de los servicios o aplicaciones, y en una responsabilidad que no les corresponde y que de manera natural, me parece, se traduce en abusos por parte de los propios concesionarios, en tanto se generan para ellos pues enormes incentivos para una censura privada de expresiones que pudieran ellos considerar ilegítimas, y de esta manera podrían evadir cualquier tipo de responsabilidad, violando pues el derecho a la libertad de expresión. Sobre ese tema particular quisiera conocer su opinión, porque me parece de alguna manera inadecuado pues darles esa responsabilidad a los concesionarios, que obviamente con una lógica de carácter económico podrían ejercer esta censura previa para evadir la responsabilidad. Y si este modelo se ve en otros modelos similares, o si está en legislaciones que usted pueda conocer. Nuevamente le agradezco muchísimo la presencia y la atención a estos cuestionamientos. Gracias. ¿Quiere hacer pregunta antes de...? Muy bien, vamos a dar la bienvenida también al senador Alejandro Encinas. Él también es integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Antes de regresarle el uso de la palabra al señor Frank La Rue, en esta ronda de intervenciones de los senadores, yo quisiera también, como lo han hecho mis compañeros, aprovechar su presencia, sobre todo su experiencia, y destacar una parte que también es relevante de esta pasada reforma constitucional, que hoy ya está en marcha, aún y cuando no están concluidas las reformas a las leyes secundarias. Está ya en marcha todo este planteamiento de la apertura para la existencia, la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión, que es para nosotros de entrada un logro, sobre todo en un país donde durante tantos años esto parecía inalcanzable. Bueno, ya está, ya este órgano de reciente creación, el IFETEL, ya ha iniciado un proceso para la licitación, para la apertura, la aparición de estas 2 nuevas cadenas, y en ese sentido a mí me gustaría conocer su opinión de qué tan cierto, qué tan real es que este hecho sea importante y tenga impacto, por supuesto, positivo en el tema de democracia en nuestro país y particularmente en medios de comunicación. Hay ahí quien plantea que eso no va a ser así, que no va a haber competencia, que serán muy pequeñas, que no es relevante, pero también hay quienes afirmamos que con todo y que sea un esfuerzo reciente, un esfuerzo pequeño, bueno, será el principio muy probablemente de la presencia de otros competidores, otras opiniones en abono a la pluralidad. A mí me gustaría dejar este planteamiento y si están ustedes de acuerdo, que escucháramos la intervención seguramente del senador Alejandro Encinas, que nos quiera compartir su opinión en esta ronda que estamos de senadores. Senador Encinas, para que le comparta yo la dinámica, hacemos nuestra intervención y posteriormente esperaríamos el mensaje de cierre del relator de la ONU con las intervenciones que hemos planteado. Gracias. Yo agradezco mucho a la senadora Alejandra Barrales
Frank, bienvenido. Y la verdad es que nada más pasé a saludar, porque yo creí que ya se iba. Estamos en la negociación de la reforma política, pero no quería desperdiciar la oportunidad de transmitir un saludo, darle la bienvenida y hacer un planteamiento formal de que pues haga un acompañamiento y seguimiento al debate que en materia del ejercicio de un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, la garantía de las audiencias, el fortalecimiento de los medios públicos de comunicación y el respeto a la privacidad de la comunicación de los ciudadanos, pues estamos llevando adelante, y la opinión del relator de Naciones Unidas en materia de derechos humanos para nosotros es fundamental. Y bueno, pues reiterar la bienvenida de nueva cuenta aquí al Senado de la República y esperemos que este proceso en donde la senadora Barrales junto con la Comisión de Comunicaciones y Transportes llevan adelante, pues tenga un buen resultado en donde se garantice el ejercicio libre del derecho de los ciudadanos. Bienvenido. Gracias, senador. Adelante, por favor. Gracias, senador, por su saludo y por tomarse el tiempo de pasar acá con nosotros. Yo comentaba al principio que es un honor estar de nuevo en este Senado, en esta Cámara donde tuvimos la audiencia pública además, y compartir con ustedes, con los que hemos mantenido este diálogo tan abierto. En las dos preguntas, la primera sobre la protección del tema de la privacidad de los datos y de la información y la responsabilidad de intermediarios. Es importante, y esto viene de la definición de los 10 principios que hizo el Comité Gestor de Brasil, pero que es totalmente congruente con los planteamientos que yo mismo había hecho en algunos informes de Naciones Unidas. La presidenta, incluso Dilma Rousseff, usó esto en su discurso ante Naciones Unidas en la Asamblea General del año pasado, precisamente por los escándalos de rompimiento a la privacidad en las comunicaciones de ella y las comunicaciones de la canciller Angela Merkel en Alemania. Y los 5, son 10 principios, pero los 5 básicos que ella mencionó. Dijo: el Internet, para ser democrático y ser efectivo, primero tiene que verse con un enfoque de derechos humanos. Esto me parece que es fundamental, porque pueden haber diversidad de tecnologías, de medios técnicos, de aproximaciones, pero el elemento homogenizador en el mundo es la aproximación de derechos humanos, porque los derechos humanos son iguales en todo el mundo, no hay diferencia, no hay relativismo en los derechos humanos. Entonces, lo que nos homogeniza nuestra perspectiva del Internet y la aplicación no solo de la libertad de expresión, sino de todos los demás derechos, es ese abordaje de derechos humanos al Internet. El principio 2 se derivaba del primero, es el Internet debe ser universal. Quiere decir, si todos los derechos humanos son universales, el ejercicio de la libertad de expresión por el Internet debe ser universal, pero yo le agregué en uno de mis informes, eso quiere decir también que el acceso al Internet debe ser universal. El acceso al Internet no es un derecho en sí mismo. El derecho es la libertad de expresión, el derecho es el acceso a información, la educación, la libertad de asociación, la expresión de diversidad cultural y el desarrollo. Pero todos esos derechos implican que todo mundo tenga igual posibilidad de utilizar este nuevo medio y esta nueva tecnología. Entonces los estados tienen que hacer todos un esfuerzo por garantizar a bajo costo, al más mínimo costo, el acceso a Internet. Así como se subsidian servicios públicos como la luz eléctrica, la energía eléctrica, o se subsidian en algunos países el transporte urbano, por ejemplo, para mantener un servicio efectivo, el Internet debería ser un servicio subsidiado para las comunidades más pobres, más rurales y más remotas, para garantizar de que todo el mundo tenga acceso. Si no en su casa, en forma individual, por lo menos en centros comunitarios, donde cada aldea, por remota que sea, pueda tener un acceso. Tercero, esto nos lleva a la, digamos, diversidad cultural. Quiere decir que el Internet debe ser un sistema que debe funcionar, y este sí es un llamado tanto a los estados como a las empresas que lo fabrican, debe funcionar en todos los idiomas y en todas las formas de escritura que existen en el mundo, lo cual implica el desarrollo de nuevo software, digamos, pero es importante. No debe ser el privilegio solo de algunos idiomas o de algunos medios tecnológicos, sino debemos de aproximarlo a los idiomas de la población del mundo. Y esto implica respetar esa diversidad cultural en el Internet. Cuarto,
debe, si va a ser universal, si va a tener un enfoque de derechos humanos, si va a ser universal, si va a mantener la diversidad cultural, tiene que tener un enfoque democrático. Democrático quiere decir que el Internet no puede ser impuesto a la fuerza por nadie, sino tiene que ser producto de un debate continuo, y la gobernanza del Internet debe ser producto de este diálogo multisectorial. Y quinto, el Internet debe ser neutral. La neutralidad del Internet, ¿qué implica? Es que, lo que dije al principio, no está al servicio de un país, o de varios países, o de ningún país, o de un grupo económico, ni social, ni de un grupo político, ni de intereses corporativos, ni de nadie. El Internet debe ser neutral y estar al servicio de todo el mundo, de toda la humanidad. Si no, deja de ser útil. Y este es el debate que hay ahorita, porque a raíz de las crisis de privacidad hay un debate sobre jurisdicción que se está dando en el mundo, y volviendo a que si el Internet debe ser gobernado por la jurisdicción legal de cada estado, lo cual lo pararía fraccionando. Alguien habla de, sería la balcanización del Internet, digamos, volver a romperlo en 1000 pedazos. Esos son los 5 principios que mencionó la presidenta Dilma Rousseff en la Asamblea General, pero el sexto principio, que está en los principios, que no lo mencionó, pero yo lo tengo en mi informe, es el de la no responsabilidad de intermediarios. ¿Y por qué es importante la no responsabilidad de intermediarios? Porque la responsabilidad del contenido de un mensaje la debe tener única y exclusivamente quien elabora el mensaje, y no quien lo traslada. Es decir, el editor de un periódico no es responsable por la opinión de columnistas independientes que quieren expresar una opinión. Cada columna tiene a alguien que la suscribe, y es ella o él, esos columnistas, quien asumen su responsabilidad. Un servidor de Internet puede llevar miles de mensajes de bloggers, y es el autor del blog quien asume su responsabilidad del contenido. O el servicio de Twitter puede llevar miles de tweets, y es quien lo elaboró quien asume. Es importante este principio, ¿por qué? Porque si le empezamos a derivar responsabilidad al intermediario, lo que el Estado está haciendo con eso es convertir al intermediario en su gestor de intervención del contenido, su gestor de censura, básicamente. Y entonces el Estado va a parar privatizando la censura. Y lo peor es que las empresas privadas van a ser más duras que el Estado, porque van a querer quedar bien con el Estado. Entonces el Estado se va a limitar, porque el Estado tiene que rendir cuentas, digamos, el Ejecutivo le tiene que rendir cuentas al Parlamento, y el Parlamento le tiene que rendir cuentas al público que lo eligió. Pero una empresa no. Si una empresa tiene una autoridad de Estado por encima que le exige que reduzca el tipo de mensajes ofensivos según ellos, entonces esta empresa va a exagerar su función para quedar bien con la autoridad. Entonces nosotros no podemos permitir que el Estado delegue ese ejercicio de la responsabilidad a intermediarios. Entonces, por las dos razones: primero, porque la responsabilidad original siempre cae en el autor del contenido, como principio filosófico básico, y segundo, porque el Estado no puede delegar la censura a un ente privado. Entonces, esto es un tema muy importante, porque hay una gran tentación, y no debe quedar así en ninguna parte del mundo, digamos. Esto sí es sumamente importante. Y sobre la pregunta que hacía la senadora de la diversidad y pluralismo y los derechos de todos, es interesante cómo algunos países son muy liberales en el contenido, como Estados Unidos, tal vez el país más liberal en el contenido por el tipo de constitución que tienen, por la primera enmienda. Hay mensajes que son ofensivos, digamos, para otras legislaciones, incluso racialmente, que para ellos son permitidos. Sin embargo, es interesante que por el modelo económico que Estados Unidos tiene, donde sí son absolutamente rigurosos en su legislación, es en la legislación antimonopólica, porque el sistema liberal de economía de ellos solo funciona si garantizan la competencia. Entonces, por ejemplo, el FCC, digamos, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, tiene rigurosos planteamientos sobre no propiedad cruzada. Quienes son dueños de un medio escrito, por ejemplo, en una área, una jurisdicción específica, no pueden tener al mismo tiempo un medio de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque eso rompería la diversidad y pluralismo y rompería la competencia. Entonces, las concentraciones de medios ahí no son permitidas. Y por eso es que tienen 4 o 5 cadenas nacionales y algunas internacionales que operan en el país. Este es un principio muy importante. Este principio de la diversidad y pluralismo implica
tener legislación que combata los monopolios, duopolios u oligopolios, tiene que tener legislación que mantenga la diversidad de medios, como decía, algunos comerciales, otros no comerciales, otros sociales, étnicos o públicos. Tiene que tener legislación que no permita propiedad cruzada, que quienes estén en prensa escrita no estén en telecomunicaciones y a la inversa. Es decir, esto requiere una legislación profunda que facilite el acceso de más actores. Y si hay frecuencias para cadenas nacionales, por ejemplo, la digitalización, yo no sé si ya se dio el salto digital en México. No, estamos en eso. Bueno, la digitalización convierte cada canal de televisión, le da el espacio, el ancho de banda para 6 canales. Un poco apretado, dice que por lo menos para 5 o 4. Sí, eso da una reserva fundamental de frecuencias al Estado. Entonces, si en este momento hay 2 cadenas, en el futuro pueden haber 10 cadenas nacionales solo con las 5 que cada una de estas genera. Entonces, yo sí creo que el tener este proceso, además de lo que el espectro ya da, entonces el proceso de digitalización es la gran oportunidad histórica para ampliar ese espacio para que existan otros actores, que puedan ser unos telecomunicadores públicos, pero otros más cadenas comerciales. Es importante tener esta diversidad porque esto va a mejorar el sistema, va a mejorar la calidad, va a mejorar los contenidos y le va a dar diversidad de medios y le va a dar pluralismo de ideas a la población. Este es un principio básico fundamental. Y aquí sí el problema de la concentración yo lo he visto más en América Latina que en otras regiones del mundo, donde se ha mantenido más este nivel de pluralismo. Muy bien. Muy bien, pues muy claros, muy sustentados los planteamientos que nos comparte el relator, el señor Frank La Rue. Le agradecemos, por supuesto, todos estos planteamientos. Yo quiero comentar que, por supuesto, escuchando sus opiniones, sus experiencias, pues confirmamos la importancia y lo acertado, pues, de abrir este espacio para poder conocer estos planteamientos. Además, son muy oportunos por el momento en el que estamos atravesando en el Senado de la República, todo este trabajo que se viene, conocer estas experiencias que se han dado en otros lugares del mundo. Aquí se ha compartido esa experiencia que nos habla de 2 años de trabajo, de consenso, de diálogo. Aquí a veces parece inalcanzable la posibilidad de destinarle 2 meses de debate, de discusión a temas tan trascendentes. Ya lo señaló aquí el senador Zoé Robledo, pero también seguramente está enterado el relator. A veces en esos planteamientos se nos acusa de prácticas dilatorias, se nos acusa de no querer sacar adelante todos estos temas, pero bueno, pues escuchándolo confirmamos que vamos por el camino correcto. Nos parece también muy importante compartirle que, no obstante a que no están aquí el resto de los senadores, las senadoras de otros grupos parlamentarios, vamos a compartirles la versión estenográfica, no solamente a los integrantes de esta comisión, la vamos a hacer llegar a los integrantes de las 3 comisiones que tenemos turno de esta reforma de telecomunicaciones. Seguramente estas opiniones van a enriquecer, pues, la toma de decisiones que próximamente vamos a llevar a cabo. Y bueno, me parece que es muy importante para nosotros quedarnos con esta afirmación tan trascendente que hace el señor La Rue, que es el hecho de que una reforma constitucional tan exitosa, de este tamaño como la recientemente aprobada por el Senado de la República, se tiene que defender a detalle. En esa tarea estamos, ese es nuestro compromiso y bueno, pues es sobre lo que vamos a trabajar los próximos meses. Como ya lo hizo el senador Encinas, queremos invitarle a que le dé seguimiento a todo este proceso. Ojalá que en esa relatoría de la que usted tiene que dar cuenta alrededor del mundo, ojalá que lo que haya que relatar de México en materia de telecomunicaciones en esta reforma, ojalá que sea exitoso, ojalá que sea un ejemplo en el mundo de cómo podemos abonar en la democratización de los medios en un país latino.
Muchas gracias y no sé si quiere Sí, hacer senadora, algún solo comentario. Por favor. agradecerle a usted y a la comisión y a todos los senadores aquí presentes esta ocasión de dirigirme a ustedes y a todos los presentes y a través de los medios al pueblo de México. Y en respuesta a la pregunta del senador Encinas y la suya, para mí sería un gran gusto y un gran placer acompañar este proceso y con gusto hago el ofrecimiento de hacerlo. Creo que es invertir el tiempo sabiamente, el hacer mecanismos de consulta con todos los sectores y además consultar con experiencias internacionales, y en lo que yo pueda hacer de utilidad sería un placer para mí acompañar este proceso y agradezco de nuevo esta invitación. Al contrario. Pues como ya vio, le vamos a tomar la palabra y lo vamos a aprovechar. Tenemos un presente de parte del Senado para ustedes, un detalle pequeño, pero con mucho, Ay, muchas gracias. con mucho afecto. Muchas gracias. Concluye esta reunión de